¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en esta reunión de estudiantes de la Tecnicatura y de la Licenciatura en Artes Digitales. Para las dos carreras es este encuentro, dado que las dos carreras están en instancias y posibilidades de presentar un trabajo final integrador para acreditar un título, ya sea en la Tecnicatura como técnico universitario en producción digital, o en la licenciatura en Artes Digitales, que les da la posibilidad para acreditar un título intermedio de la carrera, ¿sí? Que también es técnico universitario en producción digital. Entonces, aquellos que en algún momento tuvieron consultas sobre si querían tener el título intermedio, tenían que inscribirse en simultaneidad en la carrera, sobre todo los que están en la licenciatura en Artes Digitales, no hace falta. Ya el programa explica y explicita la posibilidad de poder acreditar el título si presentan el TFI, ¿no? En los dos casos es necesario presentar el trabajo final integrado, ¿sí? Para acreditar el título como se dé. La reunión que estamos teniendo hoy es una reunión informativa, pero a su vez con la intención de tener algún tipo de intercambio entre los alumnos que están, quizás ya han presentado el plan de TFI, o que están a punto de presentarlo, o que ya tienen una experiencia de encuentro con un director, ¿sí? Entonces, al inicio va a ser un poco informativa, pero en una segunda instancia nos interesa empezar a conocer, bueno, cómo y que socialicen su experiencia, ¿no? Porque seguramente algunas cosas con las que se encontraron y que tuvieron que resolver de manera solitaria o consultando o como sea, por ahí nos va a servir en la relatoría a los otros que están en esta instancia, ¿sí? Entonces, entiendo que la gran mayoría de los alumnos que hoy están acá presentes tienen la intención de empezar a trabajar el trabajo final integrador, ¿sí? Ustedes habrán visto en el plan de estudios que nosotros, como dije recién, tenemos como escalonado el ciclo introductorio y el ciclo inicial. Habiendo cumplimentado 150 créditos, que en el caso de la Tecnicatura todas las materias son de 10 créditos, por lo tanto son 15 materias, ya estarían en condiciones, o sea, condiciones administrativas de presentar un plan de TFI, ¿sí? Entonces, la pregunta añadida es, ¿qué significa presentar un plan de TFI? Es el proyecto o la idea que ustedes tienen de desarrollo de lo que va a ser el trabajo final integrador. ¿Qué es un trabajo final integrador? Bueno, como dice el reglamento, que es una de las herramientas fundamentales a ser leídas, que supongo que la gran mayoría ya la trajo leída a instancias de esta reunión, es un trabajo que dé cuenta de la integración de los conocimientos y la articulación de los mismos que desarrollaron durante la carrera, ¿sí? Entonces, es importante que ese trabajo no es un trabajo práctico más. Esta diferenciación es importante, porque hace la evaluación, porque hace después justamente a qué cuestiones el jurado va a evaluar para decir que está aprobado o no, ¿sí? Es un trabajo que es un salto más respecto de los trabajos prácticos que ustedes entregaron por materia. Muchas veces suele pasar, nos hemos encontrado que hay trabajos prácticos que están muy bien desarrollados, que tienen una profundidad más grande, una extensión mucho más de lo que se le pidió, y entonces a veces algunos docentes suelen intervenir diciendo, mira, este trabajo, trabajándolo aún más, profundizando algunos aspectos, sumándole algunas otras cuestiones, está en condiciones de ser un trabajo final integrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había sido superado como trabajo práctico, y porque trabajándolo más se puede ampliar en ese sentido y puede llegar a ser una buena presentación de trabajo final integrador, ¿sí? Entonces, ese trabajo tiene la dimensión de procurar sumar los conocimientos que durante la cursada estuvieron en distintas materias, ustedes los colocan en este trabajo, dar cuenta. No decimos de todos, pero sí mínimo de algunas, ¿sí? Esto me parece que es importante. Si yo voy a hacer un trabajo de análisis, es necesario que en ese trabajo de análisis, que es escritural, donde posiblemente me pongo a analizar o a comparar, como fue el caso de una serie que se dio en los 60, y una serie que se actualizó para dar en los 90, y me interesa ver cómo se trabajó audiovisualmente esa serie, voy a dar cuenta ahí no solo de un análisis comparativo,
de este objeto de estudio que tengo enfrente, sino que también de una bibliografía, de algunos elementos que dimos en algunas materias, como, bueno, cómo se trabaja la puesta en escena, cómo se trabaja la iluminación, cómo aparecen en los guiones en los 60, pero en los 90, con alguna actualización de esos protagonistas respecto de lo que dicen. Entonces empiezan a aparecer un montón de dimensiones que nosotros les fuimos dando, o sea, ya sea en el guión audiovisual, en montaje, en cámara de iluminación, en el taller de introducción al lenguaje visual. No es que ustedes tengan que decir en qué material lo dieron, pero sí hacen una integración de esos contenidos para ese desarrollo analítico. Eso es una posibilidad. Si voy a hacer, obviamente, un producto audiovisual, tipo una serie para Instagram de 4 capítulos, de 5 minutos cada uno, sobre una temática, puede ser, como se presentó no hace mucho, sobre la producción de cerveza artesanal. Bueno, en ese caso, ¿qué se va a analizar? Bueno, los chicos usaron una red, hay un contenido específico para redes, en cuales ustedes en más de una materia han visto, bueno, cómo se produce para algunos tipos, cuáles son las características de producción audiovisual para Instagram, y las tomaron y las recuperaron en esa producción. También tuvieron en cuenta la iluminación, cómo hacer registro, qué tipo de testimonios hacer, cómo organizar ese contenido, hay una narración, o sea, armaron un guión, o sea, empiezan a aparecer un montón de elementos que ustedes en algún momento, como dijimos, lo fueron abordando en distintas materias, ¿sí? Y entonces ahí los congregan. Todos estos procedimientos que implican toma de decisiones, elecciones, selecciones en un producto audiovisual, implican a su vez dar cuenta de este proceso, ¿sí? Porque a su vez el TFI les requiere a ustedes por reglamentación y porque necesitamos como docentes cuando evaluamos, entender cómo fue ese proceso de desarrollo del trabajo final integrador. Por eso se pide una memoria escrita, una carpeta que dé cuenta de esas decisiones, en donde ustedes a su vez expliquen y justifiquen y argumenten estas cosas. El tipo de iluminación que eligieron, el tipo de estética, por qué ese tipo de gráfica, así, etcétera, etcétera. Tipo de presupuesto que tuvieron, en el caso de que sea necesario. Otro ejemplo que voy a poner, hace poco se presentó un proyecto de realización, o sea, no hay nada producido audiovisualmente, es un proyecto, ¿sí? Los proyectos, como es una de las modalidades posibles, es algo que se arma en función de un tercero por lo general. O sea, quiero presentarme a un subsidio, ¿sí? Al INCA. Por lo tanto, por ejemplo, bajo las bases y condiciones del INCA, y en función de ellas empiezo a armar ese proyecto para presentarme, ¿sí? O para un festival de cine, me piden que arme un documental, hay una categoría documental sobre medio ambiente, me interesa armar eso y pensar este producto para ser presentado en ese festival. Entonces el festival tiene condiciones, armo mi proyecto en función de esas condiciones y quizás hasta el producto o hasta una parte del producto. Hubo proyectos donde incluían por lo menos un capítulo de la serie web que habían propuesto. ¿Se entiende? A modo de referencia. Bueno, mira, no solo te hago el proyecto, te digo cómo van a ser cada uno de los capítulos, sino que a su vez te sumo una producción que no termino de cerrar, pero que da cuenta de la estética, de cómo armo los planos, de cómo van a trabajar los protagonistas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, estos trabajos tienen esa instancia, como decía recién, un nivel más, uno o varios escalones más, respecto de los que son los trabajos prácticos. ¿Sí? Estos trabajos tienen otra característica, que es que pueden ser individuales o pueden ser grupales, hasta un grupo de 4 personas, ¿sí? Las instancias administrativas son, bueno, una vez que ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo empiezo? Ileana, ¿cómo empiezo? No me digas así, todo esto está bien, pero ¿cómo empiezo? Bueno, no, es cierto. El plan de estudios incluye una materia que pareciera que es una materia que se llama Seminario de Taller de Integración Final, ¿no? Hay un seminario, hay una materia que pareciera tener ese nombre y demás, que de hecho figura y podría llegar a ser algo a cursar, pero que no daría créditos porque los créditos reales, los 20, los da cuando ustedes presenten el TFI y los aprueben. Entonces, abrir una materia en estas condiciones, en donde no tienen obligatoriedad de ir, donde no van a sacar nada más, es como era un despropósito. Entonces estamos buscando como otras alternativas como para hacer un acompañamiento. Por eso no es que se cursa,
por más que se mencione. Esos 20 créditos son cuando una vez que ustedes aprueban el TFI. Si en un futuro hay posibilidad de ponerla en funcionamiento y no es algo que ponemos un docente a trabajar ahí, que no tenemos muchos recursos humanos, hay que decirlo así, porque si tuviésemos menos alumnos y hay docentes que están dispuestos a darla y que no lo necesitamos para otra materia, quizás hacemos ese acompañamiento en donde una semana me viene un alumno, otra vez otra semana, otro y otro, porque a su vez tienen al director, y es con el director con quien quieren trabajar, es atendible, podríamos llegar a hacerlo, pero no, es hoy no son las condiciones que tenemos hoy. Espero haber sido claro en eso. Entonces, ¿cómo lo trabajan? Quizás dicen, bueno, somos dos compañeros y queremos empezar a trabajar, tenemos una idea, empiezan a escribir la idea. Es necesario escribir las ideas, porque es la forma que nosotros en la academia entendemos de materialización de las mismas, de ponernos como de acuerdo. Lo que escribimos es a veces mucho más claro que cuando nos juntamos, hablamos, yo quiero hacer esto, bla, bla, pero cuando vamos a los hechos nos encontramos con que no se puede, entonces vamos ajustando algunas cuestiones. En lo escrito suele ser en los lugares donde queda esto más claro. Entonces es necesario que escriban, cuando dicen tenemos esta idea, escribirla. La segunda instancia que tienen en ese momento es, bueno, tenemos este tema, queremos hacer esto, es un producto audiovisual, podría llegar a ser una ficción, estamos viendo, no, es un documental, bueno, ¿por qué va a ser un documental? Me interesa este tema, empezar a escribir todo eso, ¿por qué les interesa? ¿Qué quieren indagar? ¿Qué quieren decir con eso? O sea, todas estas escrituras son las que les va a hacer fluir la carpeta posterior. Acá lo que nosotros siempre nos encontramos es que hay falta escritura, ¿sí? Que falta explicitar un montón de cuestiones y decisiones que ustedes toman. Entonces, yo les sugiero, ya que estamos acá, que desde inicio empiecen a escribir este derrotero que va sucediendo con el plan de TFI. Entonces dicen, ¿quién me dirige? Hola, Cristian también se sumó ahora. Bueno, ¿quién me dirige? Bueno, ¿quiénes son posibles directores? Bueno, todos los docentes de la Tecnicatura, que esto incluye incluso a los docentes que han tenido en el ciclo introductorio. Eso indudablemente. Y pueden sumarse otros docentes que sean de la universidad para la Tecnicatura, sea de comunicación o de otras tecnicaturas, o incluso de la licenciatura en artes, del ciclo superior. Ustedes eligen. ¿Por qué lo eligen? Porque la relación con el director es una relación de confianza también. Entonces se construye en forma conjunta, o sea, o porque ustedes creen que ese docente fue el que mejor les aportó en algunos aspectos y con el que le entienden hacia dónde va cuando apuntala algunas cuestiones y demás. Entonces dicen, mira, yo quiero que me dirija X, ¿sí? Y bueno, entran en un proceso de consulta, si esa persona los quiere dirigir, los puede dirigir, porque también nos pasa a los docentes decir, mira, tu proyecto está muy interesante, está muy bueno, pero sobre estas temáticas me parece que no tengo las herramientas como para poder encaminarte, ayudarte, guiarte, ¿sí? Dudo que haya algunos de estos casos, pero bueno, puede suceder que un docente diga, no, preferible consultar con otro docente, o tengo muy llena, digamos, la agenda, yo estoy dirigiendo a muchos, no puedo acompañarte, etcétera. O te sugiero, además de que yo te dirija, que codirija a algún otro docente como para tener dos miradas, perspectivas sobre esto que quieres abordar, que también es una posibilidad, ¿sí? O incluso usted dice, mira, queremos que nos dirijas vos porque tenés estas condiciones respecto de la producción, pero también quiero que me dirija tal docente porque sobre la temática ya veníamos trabajando y nos fue guiando. Entonces tienen como dos miradas que les van a ayudar a ustedes para avanzar. ¿Es importante el director? Sumamente importante. No es solamente una firma, ¿sí? No es una cuestión administrativa. El director está para que ustedes lo consulten y puedan avanzar con su trabajo. Obviamente, para poder consultarlo tienen que ir con alguna idea, no con lo mismo que llevaron el mes pasado, vuelvo con lo mismo y le digo, ¿y cómo avanzo? Porque el trabajo no lo va a hacer el director. Lo que va a hacer el director es, recibe el material, lo mira y dice, mira, acá no se comprende, ¿qué quisieron decir con esto? Fíjense de sumarle estas cuestiones. O sea, les va a ir señalando cuestiones que tengan que ver no solo con la ortografía, que esto es lo de menor, o la gramática, que también, pero que no va a ser, sino para que se entienda el proyecto o plan que ustedes quieren presentar, ¿se entiende? Entonces, si es permanente la presencia del director y la consulta, y va a ser el director el que diga, bueno, ya este plan de TFI está en condiciones de ser presentado al Consejo para su aprobación, ¿se entiende? Esa sería la primera instancia, y yo me quedaría acá,
porque después de haber presentado el plan de TFI, ya es la realización propiamente del TFI, y entramos en otras instancias que me parece que para lo que era esta reunión nos excede, ¿sí? Entonces, esto fue una breve introducción. A mí sugiero, si alguno no lo vio además, el reglamento, preguntas frecuentes, y algunos ejemplos de TFI creo que están en la página web. Si alguno tiene duda de dónde encontrarlo, si quieren muestro ahora, comparto pantalla, les digo dónde encuentran todos estos materiales. Bien, Camila lo puso. Y ahí ustedes tienen, es imprescindible que lean y que comprendan lo que están leyendo respecto del reglamento. Entonces entiendo que algunos de ustedes ya vienen con esas dudas y estaría bueno ahora compartirlas y desasnar las mismas, ¿sí? Si se puede. Así que yo, hasta aquí, no sé si Luciana o Néstor o Cristian, si quieren agregar algo, alguna cuestión. Sí, bueno, primero celebrar este espacio, lo lindo también de encontrar a estudiantes que la mayoría creo que los he tenido y las he tenido virtualmente, así que en algún momento espero más temprano que tarde poder vernos en las aulas. Así que este es un espacio sobre todo de escucha de nosotros como docentes respecto de ustedes, digamos, de las dudas, de las preguntas. Eh, Primero me parece como una pared, ¿no? Como es esta instancia final de todo un proceso, digamos, de cursada y aprendizaje, pero es un proceso donde no van a estar ni solos ni solas, digo, generalmente trabajan en grupos y en caso de que decidan trabajar de manera individual, como decía Ile, va a estar la figura del director y la directora, y también quizás de un codirector y una codirectora que va a estar acompañándolos y acompañándolas a modo de guía. Pero bueno, es interesante ya que empiecen a pensar esta etapa final, que es como decía ahí, es una integración, digamos, de todo este proceso de aprendizaje, de todas las herramientas que han tenido, tanto prácticas como teóricas, eh, y también es una manera de dar un sello identitario de su propia producción, ¿no? Que es una producción también artística, y poder entender eso, digamos, no como un trámite o algo que me tengo que sacar de encima para poder recibirme, sino que es un espacio de producción, de generar, digamos, una realización artística, ¿sí? Y que bueno, es de ustedes. Así que bueno, estamos aquí para escucharlos y para escucharlas, y bueno, atentas y atentos a hacer compañía de ustedes en este proceso final, ¿sí? Eh, También entiendan que es un proceso que tiene varias etapas. Empieza, digamos, con el plan, que el plan no es una cuestión administrativa, digamos, es el primer paso, ¿sí? De un proceso que es más extenso, que es cómo llegar a la producción final. Pero, digamos, vamos a poner un acento bien interesante en lo que es el plan. Es qué quiero trabajar, qué quiero hacer, digamos, aquello que va a ser tratado dentro de lo que es el consejo de escuela, pero no es un trámite, digamos, es el primer paso de esta producción que va a integrar todos los conocimientos y experiencias que han desarrollado a lo largo digamos, de las cursadas. Así que bueno, yo por mi parte atenta a escucharlos y a escucharlas, y bueno, eso. Yo quería también hacer una pequeña intervención sumando a lo que decía Luciana, ¿no? De la importancia del plan de tesis y junto con el plan de tesis armar entre los directores y quienes vayan a presentar el TFI el plan de trabajo. Porque a veces nos pasa que entre medio de las cursadas y el desempeño laboral de cada uno y los tiempos y la familia y todo, a veces se nos cae, se nos va terminando el tiempo, vamos corriendo, trabajando mucho al final de la presentación, y eso por ahí no está bueno porque no le podemos dedicar el tiempo. Entonces está buenísimo que entre los directores y los tesistas, digamos, quienes realizan los TFI, además del plan de tesis, elaboren ellos mismos, ¿no? Porque son acuerdos internos, un plan de trabajo para tratar de llegar a los momentos que hay que presentarlo, a las fechas, respetando un cronograma para que no se amontone toda la tarea al final, que es lo que pasa normalmente, ¿no? Nada, eso. Perdón, quería saludar a todos, ¿cómo están?
Nada, sí, lo mismo que decía un poco Luciana, digo, celebrar este espacio, me parece que es un espacio que tiene que sumar para lo que están, o para la etapa que están atravesando. Me parece que es muy importante poder despejar dudas, digo, y encontrarse sobre todo con el reglamento, con las ideas que ustedes traen para hacerlo, y poder volcarlo en espacios como estos que me parece que van a sumar a lo que ustedes quieran presentar. Y recordar esto también que decía Luciana, que para mí es muy importante, digo, el día de mañana también va a ser una carta de presentación su TFI, ¿no? Digo, lo van a poder compartir, mostrar, van a dar cuenta también de lo que son capaces de hacer, así que me parece que el esfuerzo y el compromiso, como se ha visto en todas las entregas de los TFI, es fundamental, y esto de acomodarse, de armarse, de organizarse, es muy importante para trabajos como estos, ¿no? Que a veces que parece una cuestión administrativa de cerrar la carrera, y es una etapa muy, muy impresionante como parte de nuestro aprendizaje, ¿no? El momento donde tenemos que volcar todos nuestros conocimientos, como decía Lu, en una sola producción artística. Y como producción artística amerita, también da cuenta de quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta, y dónde tenemos que aprender, y dónde hemos ya hecho pie, ¿no? Entonces ahí me parece que es muy interesante la mirada que pueden tener no solo del director, sino también de los jurados más adelante, que van a poder evaluar, que van a poder ver, que van a poder darles una mano para seguir aprendiendo y para seguir en este proceso que claramente no se termina ni con una tecnicatura ni con una licenciatura, que es un espacio de trabajo muy lindo y que seguramente están acá por eso, ¿no? Porque les gusta, les atraviesa, y es un campo de trabajo que necesariamente necesita de pasión, que necesariamente necesita que les guste, que aprendan todos los días, y que es una parte que hay que también entender, que no se termina nunca de aprender, ¿no? Que nunca se termina esto de estar en una etapa de capacitación. Así que nada, atentos también como decía Lu, esta charla, este conversatorio, y con los oídos bien abiertos. Bueno, recupero porque no lo señalé, pero me parece fundamental. Uno es que lo que elijan hacer, que sea algo que les gusta, les apasione, y que no olviden que también esto es parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? No es que ustedes son unos expertos en el área, sino que ustedes se van a plantear un desafío para desarrollar con las herramientas que tienen. Desde ahí entendemos nosotros también el TFI. Eso me parece que es fundamental que se señale, ¿sí? Va a tener sus errores, va a tener sus cuestiones, va a tener sus aciertos, que van a ser seguramente muchísimos. Pero esa es parte del proceso, va a ser parte de un proceso de aprendizaje, que como dijo Néstor, también tiene que estar en un tiempo determinado. No es que me tiene que llevar 8 años, 3 años, 2 años. No, hay un tiempo, me tengo que decir, bueno, en este tiempo tengo que lograr, hasta acá tengo que llegar, ¿se entiende? Bueno, pero no quiero seguir hablando de estas cuestiones que me parecen que son fundamentales, pero que me parece que ya están como puestas, sino pasará a las dudas, consultas que ustedes tengan, para que las vayan pensando. Ya había algunas consultas hechas, van a ser un poco desprolijas, es muy probable que alguno tenga una consulta muy particular, otros vamos a saltar como un tema al otro. Si podemos ser un poco más organizados, mejor, pero bueno, va a ser lo que salte. Una de las preguntas que hacía Narela era sobre la extensión, vamos a poner la extensión en general, ¿no? Ustedes cuando leen el reglamento no hay ninguna limitación, por lo tanto no hay, tiene que ser, ¿sí? Sí lo hay para el plan, para 5 hojas, que incluso está en discusión eso, si está bien o está mal, porque a veces el plan necesita mayor desarrollo. Entonces es muy probable que eso tampoco lo estamos fehacientemente tomando en cuenta, pero los tiempos van a tener que ver con el tipo de producción que ustedes propongan hacer, ¿sí? Si de repente, como mencioné hoy, era una serie para Instagram de 4 capítulos, 5 minutos cada uno, lo van a justificar por qué esos 5 minutos, por qué esos 4 capítulos, por la temática, porque van a abordar 4 ejes fundamentales. O sea, cuando ustedes desarrollan el proyecto, va a quedar claro el por qué llegan a esas cuestiones, ¿sí? No estamos haciendo un programa, me dicen, vamos a hacer un programa para televisión, en donde nos dan una hora en vivo, una hora, bueno, ahí entonces nosotros ya sabemos que hay como un formato que se establece, ¿sí? En donde vos tenés que hacer 50 minutos de contenido, porque después el resto está dispuesto para lo que es la tanda publicitaria, por poner un ejemplo. Bueno, esto hay que justificarlo. Voy a hacer un documental, y ustedes no se proponen el tiempo, porque total después vemos, ahí ya partimos de un error, porque hay cuestiones que sí que el director les va a decir, no, díganme de cuánto quieren.
porque no es lo mismo hacer 50 minutos que hacer 10 minutos, que hacer 5 minutos, y tampoco lo mismo según el público. Entonces empiezan a aparecer las variables que nos hacen empezar a determinar algunas cuestiones, que son decisiones previas, porque estas decisiones previas son las que nos van a permitir tener un mejor desarrollo de ese proyecto. Entonces, cada decisión es como cuando dicen, cada plano que elegimos para poner es una decisión. Bueno, cada cuestión que tenemos que decidirla. ¿Podemos llegar a modificarla después por X motivos? Sí, y darán cuenta. Tuvimos que modificar esto que teníamos tan planificado porque no tuvimos en cuenta otra variable que apareció. Y nos va a suceder no una vez, 1000 veces. Pero es parte del proceso, ¿sí? Entonces, respondido a la pregunta Narela, ¿sí? Bueno, no sé si hay algunas... Dejo abierto, yo no quiero callar. Sí, dale. Perdón, una cosita. Hay algunos argumentos que ya están medianamente establecidos por consenso, ¿no? Digo, si hacemos un programa para televisión, tienen duraciones frecuentes de utilización como consensos, entonces ahí uno puede ir encontrando esos consensos o puede elaborar otros tiempos en función de un argumento que acredite por qué tomamos esa decisión, como decía Iliana. Pero hay algunos textos que ya, a veces textos y a veces no, que nos van determinando tiempo, ¿no? Digo, los más conocidos pueden ser 13, 26, 46, digo, para televisión o para on demand. Digo, hay algunas cuestiones medianamente establecidas. Dependiendo de lo que quieran hacer, también se puede ir elaborando en base a eso. Yo quería decir algo, Ile, pues estaba viendo ahí las preguntas en el chat, que estaría bueno, a ver, ya que no tenemos el espacio de encontrarnos en un aula, digo, en un espacio compartido físico, que se animen a hablar, digo, porque veo que están por el chat, digo, que quizás estaría bueno que se animen a conversar, a hacernos preguntas, sobre todo porque los docentes que estamos conectados aquí, dirigimos TFI, pero también fuimos jurados, entonces traten de aprovechar el espacio, digo, si tienen que hablar no tengan vergüenza, Sí. digo, para eso está. Por eso escuchamos dudas, consultas. Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a empezar yo. Tengo una pregunta que es, cuando se presenta el plan, ¿puede ocurrir que el plan pueda ser rechazado? ¿Y por qué puede ser? ¿Por qué razón? Bueno, ahí estamos planteando, voy a responder incluso con lo que aparece en el chat como consulta, que es cómo empiezo con la cuestión administrativa. O sea, todos ustedes por ahí están armando y contactaron con un director y demás. La institución no está informada de esa instancia, ¿sí? Porque ustedes hasta que no presentan el plan al consejo, no es que hayan hecho una instancia. El reglamento por ahora no establece que cuándo, o sea, o cuál es el tiempo que tienen para presentar el plan. O sea, no hay un vencimiento. O sea, no es que terminé todas mis materias y tengo 3 meses para presentar un plan. Eso no está incorporado en el reglamento. Es muy probable que en algún momento, con modificación del reglamento, esto lo incorporemos, porque no pueden pasar 2 años. Ya no es lo mismo hacer un TFI pasado 2 años que hacerlo pasado 1 año, ¿sí? Hay diferencia. Entonces es muy probable que... Entonces, al no haber esto, está la instancia de la presentación del plan, que como dije recién, ahora está funcionando de esta manera. El director, Joaquín dice, ya tengo armado, hablaste con el director, se ponen de acuerdo, te dice el director, sí, ya está para ser presentado. O sea, vos y el director están de acuerdo en que la idea está desarrollada, que está bastante bien, que se entiende de lo que van y demás. Eso lo presentamos al consejo de escuela, que es el consejo, son todas las carreras de la EUDE y demás, no importa el funcionamiento, que es un tipo administrativo en algún punto, porque muchos no pueden objetar porque no tienen mucha idea tampoco de cómo es el proceso, los directores de la escuela de música y demás. No es porque no les interese, sino porque a veces no tienen la dimensión general. ¿Quién tiene la mayor dimensión? Soy yo, que es una de las personas que lo lee y que dice sí, puede ir. Yo suelo objetar, suelo volver antes de presentarles, les digo, mira, esto no queda claro, habría que trabajar esto, tendrías que justificar esto, cuando tengo tiempo real para hacerlo. Quizás en un futuro esto lo modifiquemos, estamos hablando justamente de tener como un dictamen previo al plan, porque nos parece que el plan es fundamental. O sea, el plan no es una instancia menor, no, tengo una idea y que me la aprueben, no. Es donde está la base. Y si la base es media floja, endeble, hemos descubierto, o ya tenemos casi no descubierto, no sé, casi la confirmación, o como se dice, la convicción de que si las bases son malas,
todo el desarrollo termina siendo endeble, ¿sí? Entonces es necesario que el plan sea muy bueno, porque eso permite que después el desarrollo posterior sea como que se encausa solo, ¿se entiende? Bueno, entonces, por ahora, la devolución no es por el consejo, sino tanto, más bien por mi parte, que digo, mira, che, esto le falta desarrollo, no se entiende bien por dónde van a trabajar, es muy ambiguo, es muy, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, como que mariposas en el viento, no. Entonces, no, el consejo no es el que dice que no, sino hasta ahora fue mi caso, que muy probablemente a partir de ahora, yo consulte con otros docentes qué les parece el plan y hagamos un tipo de devolución, por lo menos para tener una mirada un poco más abarcativa, ¿sí? Consultas. ¿Qué tal, Ariana? ¿Te escucho, no? Gastón, sí. ¿Qué decís? Sí. ¿Qué decís? Bien. Bueno, ahora yo no sé. Sí, te escuchamos, Gastón. Perfecto, bueno. Bien, mi primera pregunta. Suponiendo que yo ya tengo el plan y está presentado, a partir de ahí, ¿cuánto corre el tiempo para que yo pueda desarrollar el audiovisual, por ejemplo? Bueno, hay un tiempo, eso sí está estipulado en el reglamento, estipula que una vez aprobado el plan, tienen 18 meses para presentar el TFI. ¿Qué nos ha sucedido? Pandemia mediante. Todo esto, así como la regularidad de cursado, ustedes habrán dado cuenta, no, por ahí ustedes no, porque están cursando, se levantó, o sea, no corren, no se está corriendo la regularidad. Si hay un alumno que no está cursando hoy, o no cursó durante un año, sigue siendo alumno regular, cuando en realidad antes pasaba a ser irregular y tenía que hacer una tramitación. Lo mismo estamos trabajando con los TFI, porque muchos de los planes que se habían presentado, no es que no los desarrollaron porque no quisieron, sino que no pudieron, porque las condiciones no estaban dadas, ¿sí? Sobre todo cuando era un audiovisual. Pero sí existe un número que es de 18 meses, ¿sí? Insisto, hasta que no volvamos a una normalidad, estos tiempos no corren, ¿sí? Bien, perfecto. Gastón, sí. Perdón, una cuestión más con lo que decía Ileana, digo, sumar a un punto fuerte del plan, que puede ser un cronograma de trabajo. Digo, cuando presentamos el plan, más allá de que tengamos 18 meses, es muy útil y organizador presentar un cronograma de trabajo que organice su propio trabajo. Entonces decir, bueno, de tantos meses, tantas semanas, tantos días, lo que fuese, hacemos esta parte del plan, tantas otras partes hacemos otra, y así uno se puede administrar mejor y tampoco ir corriendo con la última fecha. Digo, por un lado la cuestión legal y por otro lado la cuestión organizativa, que me parece que puede ayudar mucho a la elaboración del TFI final. Perfecto. Me parece importante esta pregunta que yo acabo de hacer porque en mi caso personal, bueno, yo ya tengo, por ejemplo, 150 créditos, soy de la carrera de licenciatura, tengo compañeros de la tecnicatura, yo decidí, digamos, ¿no? de esperarlos con el tema de que lleguen con los créditos para que podamos formar un grupo de TFI. Entonces, yo, bueno, pensaba que durante toda parte de este año, inclusive el año que viene, tomarnos como esta meta, ¿no? de empezar a elaborar el TFI, el plan y hacerlo un poco, como decía Cristian, ¿no? Bien elaborado. O sea, ¿estoy correcto con la metodología que estoy visualizando? Sí, yo te sugiero esto. Ustedes pueden empezar a pensar un plan de TFI, en trabajarlo con tus compañeros, aunque a él le falten algunos créditos aún para llegar, vos los tenés, pero a ellos les falta. ¿Pero por qué? Porque la elaboración del plan no es algo que resuelvo en una semana, 2 semanas, en un mes. Me lleva un tiempo, Entonces, vos decís, ¿puedo empezar antes? Sí, nadie te va a impedir empezar antes. Lo que estamos poniendo como 150 es para presentar al Consejo para su aprobación. Entonces, una vez que llegan a 150 todos, y ese plan lo trabajaron un montón, lo presentan. Entonces no habría una disparidad de más. Yo sugiero que cuando tienen una idea que la empiecen a trabajar, ¿sí? Que la trabajen hasta que cuando están en condiciones la presentan, ¿sí? Y la siguen trabajando.
las ideas tardan en procesarse y cambian, y esos tiempos son importantes, ¿sí? Son los tiempos que hay que dedicarle. Perdona, Vilma, que le estaba cerrando el micrófono porque hacía ruido, pero ella quería hablar, así que si querés, no sé si terminó Gastón. Sí, bueno, también gracias. Sí, yo quería sumar algo más a la consulta de Gastón, que es digamos, es un caso particular que tengo yo con unas chicas que estoy dirigiendo, que ellas ya empezaron a elaborar ya, digamos, su producción antes de presentar el plan. Entonces, digamos, están presentando, digamos, están con un texto bien completo y ya empezaron, no es que están esperando al plan para empezar a generar o a producir, digo, también un poco son como ustedes van a ir generando la dinámica de equipo en caso de que sean más de una persona elaborando, digamos, el trabajo, pero bueno, el cambio, la modificación que nosotros queríamos lograr es esta cuestión del plan, ¿no? Digamos, esto que repetíamos varias veces, de que no es solo una instancia para pasar y después vemos qué onda, digo, forma parte de la instancia de producción. Así que es esto que decía ahí, le digo, las dinámicas de equipo después, bueno, lo vais manejando cada uno y cada una, pero cuanto más tiempo tengan es mucho más enriquecedor. Tengo una duda entonces en relación a eso. ¿Puedo? Dale, sí, Marcelo. No, porque yo, a mí lo que más me cuesta es escribir. Entonces, Luciana me conoce, pero a la hora de poder producir no me cuesta tanto. Entonces, por ejemplo, yo tengo una idea de trabajo que ya como que arrancaría la producción pronto, pero arrancaría la producción. Entonces, recién ahí ya quedé con un director que nos juntamos mañana, pero, o sea, se puede arrancar la producción sin haber estado la presentación formal entonces de la carpeta, del trabajo. Sería. Ahí, mira, yo lo que te digo desde la experiencia de estas chicas es que ellos la están haciendo en paralelo, no es que están produciendo para después escribir, porque si no, o sea, lo que es el plan es ordenador, o sea, te organiza, si no estás como medio viendo a ver qué onda y después vas a acomodar el plan de acuerdo a cómo se te van dando las cuestiones más pragmáticas, pero no, digo, es una parte importante, por eso estábamos hablando de esta cuestión de lo escrito, tanto el plan como luego, digamos, la carpeta que van a presentar es súper importante porque ordena, porque organiza y porque también da síntesis y reflejo de esa producción que van a entregar. ¿Se entiende, Marce? Sí, gracias. Yo quería hacer una cuestión más de Marcelo que dijo, yo tengo este problema, y en realidad lo que estamos viendo es que el problema de la escritura no es tuyo, es de varios, que creen que la escritura es lo de menos porque yo ya presenté un producto, ya está. Y lo cierto es que ha habido muy buenos productos, pero sin carpeta, y bajaron la nota. ¿Se entiende? Porque me presentás un muy buen producto, pero no sé cuáles fueron las instancias reflexivas, analíticas por las cuales pasaste, ¿sí? Vos tenés que dar cuenta de eso. ¿Y de qué manera das cuenta de eso? Por más que vos presentás el trabajo y podés explicar algunas cuestiones, a través del escrito, ¿sí? Ese escrito tiene su valor y su valor académico, ¿sí? Porque estamos en una instancia académica, no estamos presentándonos a un festival. No es que te voy a evaluar, ¡ay, qué buen documental que me presentaste solamente! No es solo eso. Entonces, uno da cuenta ahí, como dijimos al inicio, de reflexiones, elecciones, decisiones, incluso da cuenta de aprendizajes realizados. O sea, vos empezás a producir y es muy probable que cuando vamos sin un plan, como decíamos que lo mejor es ir con un plan, pero si vamos sin un plan, vamos a resolver un montón de cuestiones, muy probablemente porque nos sobra tiempo, dedicación, quizás todo el gasto que tuviste, y después vos des cuenta de eso, yo tuve un gasto en eso, pero aprendí en estas cuestiones, y era el momento que yo tenía estos tiempos. Pero bien, si eso se lo pones a una productora, yo te digo, bueno, vos tenés que cobrar por esto, y acá entramos en otras instancias, te hubiera salido todo esto. Entonces, ser conscientes de estas situaciones también es parte, porque es parte de lo que el jurado va a poner en situación. Entonces, las dos instancias son importantes. Si nos cuesta escribir, con más razón escribimos todos los días sobre ese proceso.
porque en un momento lo vamos a poder terminar de organizar. Bien, gracias, Ina. Pregunto yo. En mi caso lo estoy realizando sola al TFI y mi consulta va más para el momento de la producción por ahí. Si necesito ayuda, si puedo consultar a gente por ahí que no pertenece a la universidad. Sí, claro. O sea, las consultas que ustedes quieran hacer respecto de su trabajo por fuera de la universidad son libres de hacerlo. Incluso yo soy de las que, como directora, suelo decir, mira, ¿por qué también no le preguntás a tal docente? A ver cómo lo ve. Si el docente tiene tiempo, porque acá también entramos en otros rangos. Cuando Néstor nos decía, organicemos y acordemos cómo va a ser el cronograma, es porque no todos tenemos el tiempo libre. Yo estoy sentada acá esperando que lleguen los TFIistas y me digan, che, esto corregímelo para mañana. No, yo me agarran en la semana de inscripción de la materia y te digo, mira, dentro de 2 semanas te respondo. Y tus tiempos no son mis tiempos, nos tenemos que ir acordando, tenemos que ir como compaginando. A usted por ahí dice, no, necesito ya una respuesta porque estoy ya embalado. Y no necesariamente el director va a estar en concordancia con tus tiempos. Entonces, esto también hay que manejarlo. La mirada de nosotros está buena. Son siempre perspectivas, son miradas. Incluso puede llegar a ser que la mirada de un otro no coincida con la del docente que te está guiando, ¿sí? Y algunos tengamos más énfasis en algunos puntos que en otros. Nos pasa constantemente. Nos pasa cuando evaluamos las producciones de ustedes. O sea, son tres miradas que se van a complementar o no. O van tenemos miradas distintas, ¿sí? Sobre las producciones, sobre cómo intervinieron, sobre si la carrera, digo, no, los conocimientos para resolver eso que por ahí le estamos exigiendo, o sea, en eso tratamos de ser equilibrados, ¿sí? Pero bueno, nada, no sé si te respondí, sí podés consultar por fuera, y es más, en otras instancias, no digo en el TFI, que es una instancia de pregrado, pero en otras instancias, en maestrías, doctorados, las consultas por fuera incluso se suman a la tesis, diciendo, consulté con tal académico sobre cómo armar estas variables de estadísticas y demás, y me dijo que sí, siendo él un experto, o sea, eso te avala más aún tus herramientas de trabajo. Entonces, fortalece tu trabajo, quiero decir, ¿se entiende? Pero siempre está bueno consultar, siempre tener más miradas, para mí enriquece. Claro, sí, sí. Y en cuanto al equipo de realización, ¿también aplicaría? A ver, no te entiendo. Claro, como yo lo estoy haciendo sola, si por ahí necesito asistencia, me pasa que la mayoría de los compañeros que conozco, con los que cursé, están en la misma situación que yo, y por ahí se complica. Ay, lo perdí yo. Sí. Pedirles ayuda a ellos. Sí, a ver, yo soy la que presento el TFI, ¿no? Y obviamente por ahí, y es un trabajo audiovisual, y digo, bueno, necesito colaboración, obviamente puedo sumar a gente a mi equipo. Lo que pedimos todo el director, todos van a decir, che, vos hiciste esto sola. No, lo hice con... Bueno, que eso se dé cuenta en los créditos, ¿no? Tales compañeros me colaboraron en esto, la idea es mía, hice dirección, hice cámara, o sea, que quede claro tu rol, que obviamente fuiste la que armó, la que craqueó, la que presenta después el escrito, pero tuviste la colaboración de un montón de gente. Nos ha pasado, chicos que presentaron ficciones tienen toda la colaboración de todos los actores, de gente que hizo iluminación, que hizo sonido, o sea, aparecen otros roles que no los cubriste todos vos, claramente, ¿sí? Y perdón, y entender lo equilibrado y armonioso de la presentación, es decir, no, por ahí no vas a decir que por ahí lo fuerte fue la cámara si la cámara lo usó otro. Digamos, por ahí, si vos tenés un equipo de trabajo, por ahí el rol más sería como de realizador integral o de productor en general. Digo, ir encontrando todas esas variables que van a hacer que todos los argumentos, las decisiones, lo que nosotros ponemos ahí, esté equilibrado, esté armonioso y se sobreentienda bien cada rol. Si vos podés tener camarógrafos que estén haciendo lo que vos le pedís, porque la idea es tuya, digamos, ¿no? Por decir un caso ejemplar, ¿no? Hay alguien que levantó la mano, perdón. Vilma, sí, sí. Vilma, ¿estás ahí?
Perdón, porque hoy le cerré el micrófono porque hacía mucho ruido. Ahí te veo. ¿Puedes hablar, Vilma? Sí. Tenés el micrófono apagado, ¿eh? ¿Querés prenderlo? No la estoy viendo yo, pero... Bueno, iba a preguntar Celeste, si no, y después Vilma, ¿sí? Si no, y después no. Tengo mala conexión. Lo que pasa. Ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos. Marzo de 2020 con Mary Armoa y con Marta Osorio presentamos, te lo llevamos a vos y a María. Sí, pero sí. A ver, Sí. ¿cómo tratamos con ella para ir a hacer una se está disponible, digamos, cómo hacer eso? Por mail, ¿cómo? No sé si molestarla por ahí. Perdón, creo que esta pregunta me la hiciste en el encuentro anterior, y les dije que sí, que se pongan en contacto con María a través de mail, y que le digan, yo no tengo esa propuesta que ustedes entregaron, quizás estaría bueno recuperarla, la debe tener María, y si ustedes deciden cambiar, también pueden cambiar, pero tienen que ponerse ustedes en contacto con María, ¿sí? Nos demoramos porque familiares míos tuvieron COVID, después Marta también está un poco enferma, problemas de salud y problemas de COVID que fueron sucediendo, y gracias a Dios todos nos recuperamos, pero se nos fue demorando encontrarnos las tres para desarrollar algo a partir de eso. Por eso quiero saber si ya está disponible o no, tiene que ser vía mail, digamos. Sí, vía mail, porque por ahora ninguno estamos yendo, de a poco estamos por integrarnos y no sabemos bien qué días todavía ni nada. Es vía mail, es la única modo de contacto con los directores y demás, y después a partir del mail acuerdan un Zoom o lo que sea. ¿Sí? Y otra cuestión, si ustedes desarman el grupo, ustedes no tienen nada presentado formalmente. Yo me acuerdo que tuvieron esa reunión con María y demás, pero de eso es un primer encuentro. Con los dos. En marzo de 2020. Sí, me acuerdo, pero el tema es que eso no está presentado al consejo, entonces está bien, ustedes tienen una primera reunión, pero hay que seguirla. Bueno, está bien. Mary, no sé si quieres aportar algo al grupo, que estás conectada, me parece. ¿Alguna duda mejor? Hola, Vilma. Sí. Bueno, nosotros habíamos presentado, bueno, tengo una muy mala conexión, así que se escucha muy mal, pero sí, claramente tenemos que volver a fijarnos en el tema cómo quedamos, ¿no? Porque pasaron tantas cosas que es como que, no sé, hay cosas nuevas otra vez que por ahí podríamos aportar o arreglar. Sí, yo por eso escuché muy atenta lo que decían los profes, lo que decía Ile, y la verdad que es muy interesante. Yo creo que, porque nosotros también dejamos de vernos, nos pusimos a charlar por ahí por vía teléfono, así por videollamadas, pero bueno, es como que nos costó bastante. Así que no, yo considero que por ahí tendríamos que reunirnos otra vez nosotras, plantearnos de vuelta. Yo preferí participar de la reunión como para tener un poco mejor el conocimiento, ¿no? de los por ahí compañeros que ya hicieron el trabajo, porque nada, la verdad que a nosotros la pandemia nos pegó re mal y yo me alejé. De hecho, ahora yo no estoy cursando, pero no quiero abandonar. O sea, me costó mucho, estaba muy entusiasmada, la verdad que teníamos esa idea y yo estaba muy contenta, pero bueno, después pasaron todas estas cosas y hubo un bajón ahí, y nada, estoy dándome pilas de vuelta como para poder arrancar de nuevo. Así que nada, más que nada participo de la reunión para eso. Bueno, yo voy a dar respuesta a una de las consultas que Narela nuevamente pasa por escrito. Le dijimos que sí podemos hablar mejor, pero bueno, sí ha pasado, por eso estamos tratando de que el plan sea bien hecho. Wilma, te voy a apagar el micrófono porque si no, no podemos, se hace reverencia, por eso te apago el micrófono, porque lo dejas abierto. Dice, si se desaprueba el TFI,
en realidad les cuento cómo es, o sea, las instancias es así. Ustedes con el director acuerdan que ya están en modo de posibilidad de presentar el TFI, ¿sí? Entonces, presentan el TFI, se les pasa a un jurado, pero esta es una instancia segunda. El jurado determina si está para ser evaluado o no, ¿se entiende? A veces el jurado dice sí, para mí sí, para mí sí, para mí sí, para sí, y después se encuentran, no hace falta reunión. Pero a veces cuando el jurado empieza a tener dudas, dice, che, se junta con ese docente, con otro, para mí le falta. Entonces antes de la instancia evaluativa, donde todos vamos al coloquio, o sea, no llegamos a un coloquio para decirles que está desaprobado. Antes les comunicamos, mira, hace falta que se trabaje en algunas cuestiones, y lo vuelven a trabajar, se vuelve a trabajar sobre el mismo. Se tiene que mejorar algunos aspectos, algunas cuestiones que el jurado está diciendo, acá me falta, ¿sí? Entonces, nada, eso, creo que doy respuesta. Dice, tengo otra cosa, si el TFI no se aprueba, se puede volver a presentar, claro, esto que estaba diciendo, no, se vuelve a presentar, o sea, queda pendiente para la evaluación, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Yo tengo una duda. Como siempre, cuando hablan del TFI, hablan de producciones audiovisuales. Quería saber si se puede hacer tipo algo más un dispositivo interactivo, que es mi idea en realidad. Lo que quiero hacer porque orienté la carrera más a lo multimedia y programación. ¿Sí? Sí, yo al inicio creí haber dado cuenta de las 3 modalidades que hay posibles. Capaz que entré un poco más tarde. Bueno, pero incluso en lo que estás proponiendo es una producción digital, que en realidad es esa producción digital que puede incluir lo audiovisual, que no necesariamente es exclusivamente audiovisual, ¿sí? Porque lo que vos estás diciendo, algo multimedial, implica que muy probablemente tengas un contenido escritural, pero también audiovisual, seguramente si es una página web, claro. Entonces sí, claro que sí. No es una página web, pero bueno, como un dispositivo interactivo, por ahí con realidad aumentada todavía no decidí bien. Bien, está buenísimo, sí, claro. Todo esto está muy bueno, estamos viendo a Néstor casi, que está trabajando en eso. Pero sí, se puede, obviamente, y tiene que estar lo escritural. Insisto, en todo esto que uno arma, tiene que estar acompañado igualmente de algo escrito, ¿sí? Sí. Capaz que también mi idea era por ahí presentarlo en alguna beca o algo así, por ahí para desarrollarlo más en gran escala o algo así. Buenísimo, sí. Si Néstor está haciendo eso, capaz que lo tengo en cuenta para consultas. Que él está trabajando en un proyecto. Absolutamente. Sí, yo creo que es una beta que hay que trabajar, que podemos investigar sobre todo, que podemos producir, ya sea en un TFI o de la forma que sea, porque es una de las formas interactivas que tenemos con las producciones que podemos realizar y que al momento no está tan difundida y no es tan complicado para hacer, ¿no? Perdón. No, que sí. No, que yo elegí a Juan Ramos, que no es de la licenciatura en Artes Digitales, pero sí está una materia. Es docente de la carrera. Claro, por lo tanto, es porque lo conozco, digamos, porque cursé con él, pero cualquier persona que tenga idea de eso o que me pueda orientar un poco. Bueno, por eso iba a decir eso, que esto que acabamos de plantear me da lugar para comentar una cuestión más, que es, a veces no sabemos con qué docente o cuál es el perfil de docente que mejor me convendría en función de eso. Una, obviamente, es preguntando a la dirección, si yo tengo esta idea, ¿quién me puede orientar? Y yo podría llegar a orientar. La idea con los docentes, con Luciana, con Cristian, estuvimos charlando esta semana junto con otros docentes, en hacer como un banco de contenidos que cada docente a los cuales podría guiar, ¿sí? Y yo te dije recién con Néstor, porque Néstor es parte de un proyecto de investigación que trabaja estas cuestiones dentro del mapa de donde está Marina Herhich y demás, entonces me parece que estaba bueno. Y nada, que está en relación, y como dijimos recién, puede ser codirigido. Entonces ahí entra. Eso te iba a decir, Ile, digo, como para traerlo para la generalidad, digo, más allá del director, también puede haber 2 o 3 lugares importantes y que puedan trabajar con un director y un codirector. Eso me parece que también puede ser muy útil. Digo, cuento un caso particular. Digo, nos ha pasado de que por ahí tenía unas compañeras que estaban haciendo su TFI y fuimos a buscar una codirectora que se encargaba específicamente del tema sobre el cual trataba el TFI. Entonces, conmigo trabajaron sobre todo una parte, por supuesto que todo también, y con la codirectora también han trabajado una parte fuertemente y hemos trabajado el proyecto en general. Digo, es muy útil el trabajo en conjunto.
ayuda, da más herramientas, y que aparte, digo, tener en cuenta que los docentes, a medida que se especializan cada vez más en un punto o en una cosa, ¿no? Y entonces empiezan a dejar un poquitito de lado alguna otra, obviamente, porque la especialidad es eso. Entonces, cuando uno tiene codirector o director, también puede ampliar un poquitito ese rango y trabajar un poco más cómodo y con mayores herramientas y recursos. Genial, sí, eso estaría buenísimo. No sé si viste, bueno, no sé si había un curso que se había convocado desde la Escuela de Arte, no sé si lo vieron, Machine Energy, ¿cómo era, Néstor? Que está bueno, que es sobre programación. ¿El de algoritmos? No, No. el de la gente de Unreal Engine, que son los que desarrollan Fortnite, por decir uno de los juegos más conocidos. Pero básicamente es un curso bien técnico de programación, no tanto para salir desarrollador, pero sí para conocer el motor, ¿no? Es muy técnico, pero bueno, hay gente que le gusta y se puede aprender. Si pueden, pásenlo en el chat en algún momento, si lo tienen a mano, o en algún lado por ahí. A mí no me llegó. Está publicado, ahora te pongo la URL. Sí, porque lo mandan, ¿sabes qué? Ustedes tienen que recibir. Yo no lo mandé porque lo manda ya a la Escuela de Artes, directamente lo mandó a todos los alumnos y docentes. Fíjense, ustedes están recibiendo un mail que es de la Escuela de Artes semanalmente, ahí se informó. Pero si lo tenés, Néstor, por ahí lo compartimos acá y está. Sí, ahora lo paso. No sé cuándo era el tiempo de inscripción, por ahí Gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda, para no irnos? Sí, acá. ¿Cómo están? Primero saludarles a todos, a las que ya conozco, Luciana, Diana, Cristian también. Nada, me pone muy contento de verlos otra vez. Y quería consultarle por respeto, creo que ya me respondiste la pregunta sin querer, Iliana, pero el contacto con los docentes. O sea, yo, por ejemplo, he trabajado con Luciana en otros lugares, entonces de repente puedo conectarme con ella vía otros medios. Pero me pasa que quiero elegir a otro profesor y no tengo el contacto, entonces puedo comunicarme con vos y solicitar el mail como para... Como en primera instancia, sí, yo lo que había dicho antes, por ahí para... ¿Cómo va, Rodrigo? ¿Todo bien? He cursado, ya lo conozco en forma presencial, igual que a Rocío, que fue una de las últimas que cursaron conmigo antes de la pandemia. Bueno, nada, hay veces que uno quiera abordar una temática y no sabe bien con qué docente, porque con los que cursó, o siente que no, o que sí, o ver otras opciones, ¿no? Entonces ahí, por ahí se van a poner en contacto conmigo. La idea es tener esta base para que ustedes directamente la consulten online, ¿no? Pero no está armada, es la idea, ¿sí? Que quede claro, hay una idea, todavía no está hecha. Pero ustedes saben que en la web de la carrera hay una zona que se llama docentes. En la zona de docentes está el perfil de los docentes, que ahí es muy probable donde pongamos también esto, bueno, qué temas puede llegar a guiar este docente, y hay un mail. O sea, eso está actualizado, está el perfil del docente con su currículum, es muy probable que ahí sumemos esto que digo para poder guiar lo que es contenidos, pero a su vez está el mail. No solo figura el mail ahí de los docentes, sino que también en el cuadernillo, cada vez que yo publico, cada cuatrimestre cuando publicamos el cuadernillo, en la descripción de las materias abajo está el mail. El del cuadernillo es el más actualizado, el de la web a veces me olvido y no lo voy a actualizar. Entonces, bueno, nada, pero el del cuadernillo, que es algo que los docentes cuatrimestre a cuatrimestre me tienen que como actualizar ese contenido, ese sería el más próximo, pero también me lo pueden pedir si quieren, ¿sí? Perfecto, Perdón, sí estaba... Perdón, agrego una cosa a lo que dice Ile, que en el cuadernillo además tienen de qué se trata cada materia, tienen los contenidos mínimos, así que también da una idea por dónde va el docente, por lo menos que es de la materia que se encarga, como para tenerlo en cuenta al momento de leer o de elegir un docente. Claro, yo creía que estaba solamente las que yo había cursado, porque siempre me fijo en la parte de las calificaciones y demás, de la materia en específico, del mi área personal, me salta el contacto con el docente, pero bueno, siempre está bueno aclarar que está actualizado y todo. Pero Rodrigo, para que sepas, no estoy hablando del guaraní ni de las actas, sino estoy hablando... No, ya sé, en el cuadernillo, en donde claramente donde Cristian también dice de que está específicamente de qué trata cada materia, porque eso lo veo siempre, de hecho no me anoto sin leer a ver qué estoy haciendo, nada, ya sé que también está el contacto, pero bueno, quería saber si era ese, porque también uno no quiere molestar, si es personal o lo usa solamente para la clase, etc. No, yo voy a mencionar algo más también para que sepan, o sea,
los docentes tenemos una función que es pedagógica y frente a curso, dar la materia, ¿no? Pero también esta función de ser director de TFI es una función más que está añadida a nuestra tarea, ¿sí? O sea, no digo que es una obligación, pero casi que sí, o sea, no es que no, yo no voy a dirigir, no existe esa posibilidad, que es parte de nuestra formación, estar frente a clase, pero también guiar en estos trabajos, ¿sí? Entonces, es doble, ¿sí? En ese sentido. ¿Es una tarea más que se nos da? Sí. Y en ese sentido, por eso decía, los tiempos. Saber que es una relación en donde si tenemos un docente que está dirigiendo 8 TFI, se le complica mucho, pero por eso muchos docentes por ahí lo que hacen es unificar, o sea, a los 8 los convoca el mismo día, como para trabajar en forma conjunta y resolver en forma conjunta, esto que queremos hacer hoy con ustedes. Por ahí cada docente lo hace con su grupo de TFIistas, ¿sí? Entonces también cada docente lo maneja como le parece mejor, o pones un día de encuentro por mes, y entonces ustedes saben que tienen que llegar a ese día de encuentro. Cada uno lo organiza como puede, y como le resulta más factible, fluido y mejor, ¿sí? Bien. Pero bueno, nada. Sí, no, Rodrigo nunca molesta. Si nos mandan No, un mail. igual me refería a un tema de orden, porque capaz que tienen el mail para la clase, no me refería a molestia en cuanto a la respuesta, porque siempre he tenido buenísimas respuestas y sigo teniendo contacto, así que no me refería a eso, sino al orden de los contactos. Además que nosotros estamos, o sea, somos docentes, pero estamos haciendo como muchas cosas dentro de la universidad. De hecho, con Rodrigo trabajamos en la fiesta del libro y la revista. Digo, estamos como, estuvo un tiempito ahí, Rodri. Bueno, eso es importante, porque ustedes a veces están ya trabajando en algo y no lo están relacionando con el TFI. A mí me parece que acá cuando decíamos algo que les guste, y por ahí es algo que ustedes ya están desarrollando, que lo que tienen que hacer es como ponerlo más en papel y poner una reflexión, ¿sí? Me he encontrado con muchos alumnos que me cuentan, yo ahora estoy haciendo el casting para una película porque estoy ayudando a un director, loco, ¿y ya lo pensaste como TFI? No, ¿cómo que no? O sea, es aunar, es hacer esto que estoy haciendo, aprovecharlo para esto, bienvenido, por favor, es así. O sea, por ahí es mucho más engorroso pensar algo, che, voy a hacer un audiovisual, algo que todavía no estaban ni en los planes. O sea, vayamos a lo concreto, a lo que podemos, y si está vinculado a algo que estamos desarrollando, buenísimo, ¿sí? Levantaron la mano Camila. Perdón, Iles, ¿fuera de la carrera o dentro de la carrera? Digo, porque saben que pasan por un montón de materias que un poco estamos obligados a resolver lo que plantea el docente, y eso también puede ameritar o dar cuenta de un principio de TFI o de una parte de TFI que uno pueda desarrollar más adelante. Rodrigo, ¿vos tenías alguna otra pregunta? Porque tenés la mano levantada, y si no, Camila. Quedó levantado, así que Listo. gracias, un beso. Igualmente, un gusto. Sí, justo estoy más o menos interesada en lo mismo que Rocío, así que lo que charlaron me orientó bastante. Yo recién estoy como pensando, recién tengo los 120 créditos. Y nada, por lo que dijeron del curso, por ahí estoy desviando un poco, pero me interesa el curso, mando mail ahí donde... Y no pasa nada si no sé nada. Entiendo que no. Bueno, a ver, dale. Hay unos requisitos. Sí, por eso. Sí, es preferible que tengan nociones de programación y nociones de diseño, porque entonces lo vas a poder aprovechar al curso. Claro. ¿No? Sí, Igualmente, estoy estudiando por mi cuenta, pero no sé qué nociones debería tener. No, nociones básicas Okay. de programación y de diseño, pero te podrías anotar y ver si es de tu nivel o si te alcanza, pero yo creo que sí, porque está orientado para principiantes, ¿no? Fíjate que son muchas clases y arrancan desde cero. Claro. Buenísimo, muchas gracias. Yo acabo de enviar el formulario en la página que mandó Néstor, está ahí, te explica lo que tenés que saber y eso. Ahí lo vi, perdón, no lo había visto, el clic. En vivo, en vivo. Sí. Mirá, yo sí. no lo reproduje en mail, no puse porque lo habían mandado a la Escuela de Arte, y dije, ya están recibiendo tanta información que por ahí van a decir, basta, o ya no te leen.
me da miedo que no me Dice lean como- por eso. Pero bueno, nada. Dice Esto como que es es una para... es una invitación de la gente de Epic Games. Sí, es muy importante. Estuvimos en contacto con el Está proyecto de buenísimo. investigación donde trabajamos estas cuestiones, que estamos desarrollando algunos productos, entonces nos capacitó a nosotros y también hizo extensivo al resto de la comunidad universitaria, porque pueden ser estudiantes también que quisieran capacitarse, ¿no? O tener un primer acercamiento a los motores para desarrollo de videojuegos. Bueno, no sé si hay más consultas, dudas. Buenas noches, Ileana, buenas noches para todos. Hola, Yo tenía una consulta, cambiando de tema, el tema abarcarlo, el TFI desde tipo documental. ¿Cómo sería el pie para arrancar con eso? Ya tenemos, yo estoy haciendo un grupo de 3 y ya tenemos el contacto con la persona. El tema es que no sabemos cómo iniciar, ya estamos planteando la idea sobre qué tratar el documental, Bueno, pero no sabemos cómo arrancar. debo decir que hay, ustedes si se fijaron, el plan de TFI tiene como ítems a colocar, ¿no? Entonces, una forma de empezar es, bueno, completar esos ítems, que a veces nos sirven y otras veces es como que nos desvían. Pero bueno, la idea es empezar por ahí, o sea, desde cómo se va a llamar, por qué es un documental, o sea, empezar a ampliar y justificar estas cuestiones. Algo que no aparece en el plan de TFI, pero que nos parecía sumamente importante, que lo venimos charlando, es por qué y con qué objetivos y dónde van a hacer pie ustedes cuando van a desarrollar el documental. Esto es algo que ya habíamos colocado, ahora por ahí lo puede desarrollar mejor Cristian o Luciana, que es... que ustedes tienen un conocimiento que traen, quieren hacer el documental sobre todo porque quieren empezar a trabajar lo audiovisual, pero desde la cámara, desde el sonido, de ver cómo el documental en lo narrativo les permite el uso de otros recursos. O sea, empiecen a justificar también el porqué. Otra cuestión que no está puesta ahí es el arte, digamos, el estado del arte, le llamamos nosotros, que es ¿qué otros documentales vieron que tienen que ver con esta temática que a ustedes les parece, que no es porque se van a copiar, pero sí que ustedes reconocen como un referente? O sea, ¿y por qué esa referencia? Eso me parece que les permite a usted reflexionar sobre algunas cosas, en cómo usa la cámara, cómo coloca a los entrevistados, hay un tipo de iluminación, que no es que la voy a repetir, pero que me pareció que fue lo atractivo, o sea, el tipo de mezcla de sonidos, o sea, el foley que tiene, o sea, a mí... O sea, esto es lo que ustedes por ahí, mirando otros documentales, lo colocan acá en el plan y recuperan ese tipo de reflexión para después poder ver si lo hacen. Dice, no, pero el día que fuimos a filmar y todo esto nos salió, bueno, no importa, eso se coloca también en la carpeta. Quisimos hacer esto y todo, pero nos dimos cuenta que por la tecnología que teníamos, no lo lográbamos. ¿Por qué? Porque necesita, no sé, un micrófono caption X y demás, no sé, lo que... Todas esas cuestiones son las que importan para colocar, ¿se entiende? Sí, se entendió. Sí, además ya estuvimos, las primeras cuestiones que me comentaste de plantear el por qué y desde dónde lo estuvimos viendo. Así que creo que vamos bien. Agrego una cosita, Ile, en un proyecto artístico, en un proyecto sobre todo en una obra audiovisual, digo, lo importante es la complejidad del concepto. Entonces, tiene que ver con que ustedes vayan uniendo todas esas cuestiones, y aparte el proceso audiovisual es un proceso depredativo, es decir, cada etapa va devorando las anteriores y transformándolas en algo nuevo. Entonces es importante también, sobre todo el plan, donde ustedes plantean una especie de trabajo, un plan de trabajo que van desarrollando, que va a llegar en un TFI que seguramente, como decía Ileana, tenga un montón de modificaciones, de nuevas decisiones, y entonces después ahí no hay una forma correcta de producir audiovisual, pero sí hay audiovisuales correctos. Es decir, nadie puede decirles este es el camino únicamente para hacerlo, pero sí se van a dar cuenta que luego podemos ver cuando un camino fue bien recorrido. Es decir, cuando nosotros podemos priorizar a veces la información sobre la cámara, cuando priorizamos la cámara sobre la información, un montón de decisiones que van a ir cambiando. En el documental hay un montón de casos de ejemplo, ¿no? Digo, donde podemos traer imágenes rotas o fuera de píxel, como nos pasa en los noticieros, que vemos imágenes donde lo que importa es lo que está pasando y no la calidad de la imagen cuando negociamos. Pero hay veces que nosotros queremos hacer un documental que ponga el foco en la calidad. Digo, hay un montón de maneras de hacerlo, montones, casi como personas que existen o que hacen documentales. Pero lo que sí es importante es que todo ese trabajo, esas decisiones, sí se vean volcadas, sobre todo en un trabajo académico, ¿no?
Digo, porque como decía Ileana, es muy distinto presentarlo en un festival donde nos piden una obra cerrada, donde nos piden una obra independiente, original y completa, que un proceso de aprendizaje como es una instancia de trabajo integrador de una universidad, digamos, ¿no? Ahí hay como una especie de división. Y algo que dejen de olvidar, o sea, aparte de los ítems que están en el plan, es todas las cuestiones que dieron o que presentaron en la materia que dan con Cristian, con Carlos Castro y con Jorge Núñez, que es la carpeta de producción audiovisual. Es una guía importante que yo creo que tienen que recuperar casi todos los ítems y desarrollarlos. O sea, eso es, sobre todo si vas a hacer una producción audiovisual, colocarlos, ¿sí? Y a veces nos vienen, fíjense esta contradicción, me vienen planes de TFI en donde se cita la bibliografía que no utilizan. O sea, ¿para qué me pones una bibliografía al fondo que después no la recuperás nunca arriba? O sea, no la estás teniendo en cuenta para la nada. O sea, recuperen los textos, pero para tenerlos en cuenta en algún sentido. Y una de las cuestiones que estamos sumando a esto de modificaciones o necesidades que estamos teniendo como docentes cuando evaluamos es, les presentamos también al jurado el plan. O sea, este es el plan, este es el producto. O sea, ¿por qué? Porque ustedes dieron cuenta de este trayecto. A ver si realmente dieron cuenta de este trayecto. ¿Me explico? Entonces, plan, trayecto, que es la carpeta, y el TFI propiamente, ¿sí? Buenísimo. Muchas gracias. Algunas de esas cosas a las que se refería Ileana son, por ejemplo, sinopsis, sinopsis argumental, storyline, propuesta estética, propuesta sonora, digo, cosas que no están especificadas en el reglamento, pero que si presentamos un proyecto audiovisual, esas son cuestiones mínimas para poder describir o dar cuenta de un proyecto audiovisual, que es un poco lo que se ve en las distintas materias. Ile Celeste tiene la manito. Dale, Celeste, sí. Sí, mira, mi consulta va por el tema de cómo contactar y qué presentarle también al director. Digamos, yo elijo un director y qué le presento a él como para que él tenga la decisión de ayudarme y dirigir mi TFI. Y bueno, también cómo contactarlo, yo creo que por mail, pero quizá hay una forma quizá presencial. Eso. Bueno, primero es por mail, en este momento es por mail porque no tenemos la presencialidad, ¿sí? Les cuento experiencia personal, o sea, porque voy a hablar desde lo personal, Luciana puede hacer su experiencia y demás. Cuando me contactan, a mí me gusta mucho que me manden ya el plan. O sea, ¿por qué? Porque me dan una idea de lo que quieren hacer. Me dice, che, Ileana, quiero hacer un TFI, ¿puedes ser mi directora? ¿Y cuál va a ser mi respuesta inmediata? Sí, todo bien, pero decime qué quieres hacer, porque voy a evaluar si te puedo dirigir o no. Entonces estamos en un diálogo que vos ya... ¿para qué gastamos este tiempo? Mandame directamente el plan y yo te voy a decir, mira, leí tu plan, me parece bien esto, sugiero esto otro, yo iría por acá, a vos cómo lo ves, o sea, porque esto es un acuerdo. Y puede ser que vos, como yo le digo, con quienes me contactan, digo, mira, puede ser que nuestro matrimonio dure 2 meses, porque nos encontramos con que no nos llevamos bien. Y está todo en tu derecho de decir, mira, no me está sirviendo esto, prefiero irme con otro profesor. Y está todo bien, ¿se entiende? Porque tiene que haber un fluir entre ambos, ¿sí? Si no nos está sirviendo, a mí como directora no me sirve porque digo, no, estos chicos no me están entendiendo. Y cada vez que nos encontramos, es vuelta lo mismo, vuelta la burra al trigo, yo no estoy teniendo las herramientas como para llegar con ellos. Entonces puede ser que le diga, mira chicos, me parece que lo mejor es que este acuerdo lo desarmemos, y fíjense si le sirven más con otra persona. Y a la inversa también. Alumno me dice, Ileana, mira, hemos decidido hacerlo con otra persona. Perfecto, adelante. O sea, ¿se entiende? Entonces, por mail me parece que y si tienen algo armado sobre el plan, cuanto más tengan armado, mejor, porque seguro que tiene observaciones para hacerles, miradas, y ustedes esas observaciones, esas miradas les van a permitir rearmar o reformular nuevamente, ¿no? Y yo desde mi experiencia, las veces que me contactaron fue por mail, bueno, la presencialidad tocaban la puerta de la oficina, pero bueno, digo, hoy es por correo y quizás, digamos, como dice Ile, lo del plan está buenísimo, quizás también en un mail hacer una síntesis de qué es lo que tienen ganas de trabajar, digo, si va a ser en equipo, si va a ser individual. Yo en el último tiempo y en este contexto,
lo que hago es que me escriben por correo y después combinamos un día y una fecha y un horario, perdón, y hacemos una reunión por Zoom, como para que también, digo, esta cuestión del diálogo, puedan contar qué tienen ganas de hacer, digo, y en ese dialogar, poder ir, digamos, guiándoles en las partes que quizás están con dudas, pero bueno, esto como que decía él es muy bueno porque o sea, no tomen como un dramatismo, sino no funciona quizás el vínculo con el docente o la docente. Digo, no pasa nada. También es una cuestión de respeto mutuo, decir, mira, yo hasta acá llego y sigo con otro docente, porque hay veces que desaparecen también. Y es una cuestión de que quizás venís acompañando y de repente no dicen más nada, digo, pero hay una cuestión que está bueno, digo, de blanquearlo, porque no es que está mal, digo, son procesos de aprendizaje, es la última parte de ese proceso y es una parte muy importante porque con eso se reciben. Entonces no lo tienen que padecer, lo tienen que disfrutar, les tiene que hacer bien, les tiene que gustar, tienen que estar contentos y contentas con el resultado y con el tiempo que han pasado trabajando en esa producción. Así que no lo tomen como algo personal. Sí, no es que es una cuestión de que me cae bien o mal, digo, sino una cuestión de articulación de conocimientos y experiencias de estudiantes y docentes. Claro. Y yo, bueno, en base a esto último, o más o menos, el tema del plan, ¿no? ¿Dónde, cómo se presenta el plan? Y yo había visto estos ejemplos de TFI que decían al principio de la reunión, que bueno, eran videos en YouTube, pero quisiera saber si hay ejemplos también, no audiovisuales, sino escritos. Eso en primera instancia, y segundo, dónde y cómo se presenta el plan. Bueno. Porque, sí, porque, el tema es que yo dejé de anotarme, digamos, este cuatrimestre, lo quise reservar pura y exclusivamente para el TFI, y bueno, quisiera saber por el tema del coeficiente, ¿no? Porque a mí me baja el coeficiente por no anotarme a las materias. Estamos mezclando cosas, sí. Son cosas distintas. Sí. Coeficientes para anotarse a materias y solo sirve para eso, nada más, ¿sí? Entonces, claro, no tiene nada que ver con el TFI. Si vos este cuatrimestre no cursás, como decís, y que el cuatrimestre que viene vas a tener quizás el mismo coeficiente, en este cuatrimestre se cambió porque cambiamos la base de división, que es 335 créditos para todos, no importa si sos de la LAD o de la TUB. Todos se dividen por 335 y a partir de ahora, de acá en adelante, siempre. Entonces, les cambiaron del cuatrimestre pasado a este, sí, les cambió el coeficiente por ese motivo, pero no, se saca una vez cada vez que se van a inscribir. O sea, no tiene nada que ver con el TFI. Vos ahora, para la instancia de entrega del TFI, del plan, tenés que primero armarlo con tu director, y quizás te lleve 2 o 3 meses, ¿sí? Y eso, una vez que vos tenés el plan armado, como dijimos, se presenta al consejo de escuela, que hay uno por mes. Hay un consejo por mes. Entonces no importa cuándo lo hagan, porque tú dices, ¿cuándo es el consejo? No, ¿para qué te sirve? Vos decime que tenés bien armado el plan, que lo que importa es que esté bien armado el plan, y después lo presentamos en un trámite administrativo de que te lo aprueben, nada más. ¿Sí? A partir de ahí empiezan a correr 18 meses. ¿Para qué querés extender eso? ¿Para qué lo querés poner en juego? Si en realidad lo que importa, como digo, es que el plan esté bien. Ahora bien, vos me decís, la regularidad. Claro, ahí sí cambia, todavía no la estamos pasando, como dije hoy, la universidad, y no creo que este cuatrimestre ponga en situación la regularidad, ¿sí? Ahora, cuando la regularidad vuelva, porque estamos en sentido normal y yendo a la universidad, y cuando vos no cursás nada, perdés regularidad, ¿sí? Ahora, si vos presentaste el plan o ya estás en condiciones, no la perdés, porque estás con el plan presentado. Sería la única cuestión a donde vos podrías tener algo en cuenta. No me acuerdo qué otra cosa habías mencionado, que quería señalar. Esto, una cuestión. La visualización de los TFIs que hay, que son algunos, no es lo mismo, no son lo mismo los TFIs que presentaron al inicio de las cursadas, al inicio de la carrera, que los que se están presentando hoy. Hace muy poco hay uno que yo puse en Instagram, Bakaiku, me parece que es un producto que hizo una sola compañera, ¿sí? Que es un documental que le llevó su tiempo hasta que lo pudo lograr. Que fíjense que tiene una narración compleja, tiene testimonios, tiene un montón de cuestiones que puso en situación, ¿sí? Y
y que le llevó un tiempo X determinado a hacer, ¿sí? Y tiempo no solo de duración. Y hay otros documentales que dicen, pero mira, en 10 minutos lo hizo así. No, pero fueron otros momentos. Entonces también está bueno ver cuándo se presentó ese TFI, ¿sí? Y faltan un montón de otros que, bueno, que los tengo en CD-ROM, a ver, para decirlo así, la tecnología cambió muy rápidamente hasta que decidimos que se podían subir en YouTube y que eso se iba a compartir. Entonces a partir de ahora es muy probable que pidamos que todos los TFI sean subidos en YouTube de la carrera, para que ustedes no los borren y no los tengamos más. O sea, bueno, y hay otros en Instagram y demás que, bueno, nada, que hay que ponerlos como en situación, hay que actualizar ese espacio, ¿sí? Pero quizás es muy probable que estén mirando algunos que tienen que ver con los inicios de la carrera y sus presentaciones, que estaban muy bien para ese momento y para lo que se dictaba. A raíz también de esas presentaciones es que otras materias se fueron sumando y otros contenidos fuimos abordando durante la carrera, que hoy ya podemos decir, bueno, nada, un montaje, idea de montaje tienen que tener, porque el montaje de edición lo estamos dando, y el montaje implica un tipo de narración, de recursos, de decir también en lo narrativo, ¿sí? O el Foley, o sea, la carpeta del sonido. No solo es que ustedes tienen un conocimiento de qué significa el sonido, sino que hay técnicas específicas para el registro de sonidos. O sea, tenemos una materia que hemos sumado ya hace un año, que es, bueno, sí, tenemos un muy mal sonido, teníamos muy mal sonido. Bueno, se supone que tendríamos que ir mejorando el registro sonoro a partir de ahora. No solo lo visual, o sea, no es solamente poner y que la cámara y la imagen salga bonita, sino que el sonido también, que es un elemento fundamental, también esté bien. Pero bueno, no me quiero una cuestión, Ile, digo, como consejo, porque digo, me parece que con el tiempo vamos a tener un lugar, un repositorio donde vamos a poder ver los ejemplos producidos en la materia, pero digo, recordar que siempre nosotros vamos a tratar de meternos en algún puzzle, ¿no? Digo, en algún formato, de alguna manera, que medianamente están en consensos. Entonces, también es cierto que si nosotros pensamos hacer un documental para determinado lugar, para determinada pantalla, con determinada cantidad de tiempo, también podemos ver documentales que respeten ese formato, aunque sean por fuera de la carrera. Digo, esto es un consejo en el sentido de que cuando ustedes saben bien qué tipo de formato van a encarar, también pueden ir a buscar esas referencias, como decía Ileana, que son totalmente necesarias en la presentación de un proyecto, para que lo que no queda del todo escrito sí pueda ser revisado por aquel que lee, ya sea el director, ya sea el jurado o demás. Entonces digo, volver sobre esas cosas. Entonces, si yo quiero hacer un corto ficcional de 3-5 minutos, puedo ir a, no sé, a Cinear, a buscar cortos de 3 a 5 minutos, buscar algunas cuestiones que tengan que ver con lo que yo quiero contar. Puedo ver cómo es el tratamiento del tema en un documental, aunque sea más largo, porque yo quiero hacer un tratamiento de determinada manera. Puedo ir encontrando qué referencia se asemeja, se espeja, se equilibra con lo que yo quiero hacer. Eso también tiene que ver con afuera. ¿Por qué? Porque trabajamos muchos formatos, o que en general están totalmente utilizados. Es muy difícil encontrar un nuevo formato y generarlo para un TFI. Digo, es muy difícil porque nada es imposible, pero generalmente encontramos referencias afuera que nos permitan mejorar, no solo nuestros proyectos, sino los proyectos en general de la escuela. Digo, tiene que ser siempre un envión hacia arriba, y como cuestión artística nunca hay un techo. Sí. Yo quisiera preguntar si hay algún alumno que está desarrollando su plan y quiere comentar un poco qué inconvenientes o qué cuestiones fue atravesando y logró pasar esas vallas, digamos. Si alguien quiere comentar eso, o si hay otras dudas respecto de esto. Respecto, digo, de las presentaciones, no. Sí, ¿quién quiere hablar? Yo estoy en vías de desarrollar el plan. Lo que me pasó fue que tuve que rehacer la idea por completo. Yo tenía en mente más una ficción a realizar, pero con todas las cuestiones de la pandemia, y en particular que quería realizar algo con mi abuelo, que no está del todo bien en estos momentos, tuve que plantearme otra situación, y ahora estoy haciendo tratando de encarar una serie documental en la que ya acudí a mi director, tengo su ok, me está ayudando, y
creo que el desafío más grande en esta situación es contactar a la gente que voy a entrevistar, porque son figuras importantes y por eso estoy armando 2 carpetas, digamos, una carpeta que voy a entregar a esas personas para que vean el proyecto y decidan si quieren participar o no, y la carpeta oficial para el plan de la universidad. ¿Nos querés contar un poquito más? A mí ya me da intriga. Sí. La serie va sobre el feminismo dentro de los medios de comunicación, más que nada el rol de la mujer en sí a lo largo de la historia. Entonces quería contactar con Nora Lafón, que fue la primer dirigente sindical dentro de los medios, y tener alguna voz de la actualidad que también pueda demostrar por ahí en qué se avanzó y en qué no todavía en cuanto a la presencia de la mujer, digamos. Quizás a veces yo lo que digo es un tema sumamente interesante y seguramente académicamente está abordado desde la academia por algún investigador y demás, que incluso te puede dar esta cuestión de referencia histórica, no sé cómo la querés recuperar o poner en recurso, no sé quién te dirige, pero a veces también los planteos de los TFI tienen que ser algo que esté a nuestro alcance, ¿sí? Porque cuando dependemos de grandes figuras que su tiempo es muy acotado y demás, ponemos mucho pie ahí, y cuando no nos dan bola, o nos responden sintéticamente, o nos dicen solamente te voy a responder por mail, no te voy a dar mi imagen o demás, empiezan a aparecer un montón de obstáculos que son los que decíamos hoy, bueno, ¿cómo los sobrellevo a esto? Entonces, cuando hacemos un planteo, quizás podemos ir a algo más concreto, accesible, factible, no dejar de pensar en ese objetivo final, quizás adelante, pero algo más hacia el medio que puedo. No estoy diciendo que no esté bien el planteo y ojalá llegue, porque de hecho hemos tenido así, o sea, gente dice esto y decís, y lograron cada uno de los puntos, ¿sí? Pero bueno, nada, eso, a veces me parece que la factibilidad es lo que es un punto a tener en cuenta, la posibilidad real de tener acercamiento a los testimonios, a ese abanico, ¿no?, de testimonios o posibilidades de testimonios, y la temática, que a veces la historia a veces es, la historia la cuento sucintamente, o me la cuenta sucintamente alguien que ya la tiene más clara, y lo que me permite es decir, bueno, véolo, ¿sí? Entonces a veces eso también hay que ver como una cosa, pero estoy hablando así en líneas generales, ¿no? Pero bueno, está bueno el tema. Sí. A mí me parece importante recuperar esos que decías, digo, los recortes, ¿no? Es decir, ¿dónde recortar? ¿Qué es lo importante de lo que voy a querer contar? Porque digo, así como lo planteas más que una serie documental, digo, parece como una serie, pero de 50 temporadas, digamos, ¿no? Es decir, y después, ¿cuál va a ser el tratamiento? Esto que decía ahí, le digo, a veces podemos decir, voy a hacer un documental donde tenga un montón de figuras reconocidas para que la gente dé más ganas de verlo, pero entonces pongo la importancia ahí, y a veces puedo agarrar un montón de gente que por ahí es un poco más desconocida, pero que hablan muy bien del tema y tienen mucho mejor tratamiento de ese tema. Y puedo encarar lo mismo de las dos maneras. La cuestión es que vos tengas muy certeramente definido qué es lo que querés contar de esa historia. Si hacer un raconto cronológico, si ubicar momentos claves, si ubicar el valor de que la mujer haya generado determinados espacios que antes no tenía permitidos, digamos, cualquiera de pequeños temitas dentro de ese súper gran tema, me parece que te da por una serie largo y tendido, cualquiera de ellos, y que me parece que una de las cuestiones fundamentales, sobre todo a la hora de presentar el plan o de hablar con el director, es tener bien certeramente cuál es ese recorte. Digo, porque es lo mismo que, no sé, digo, la historia supongamos, ¿no? Digo, la historia de la comunicación en Argentina, digamos. No nos alcanza un documental para contar todo eso, pero una parte de todo eso, un recorte, unos años, determinadas transformaciones que hicieron determinada cosa, digo, esos son los puntos claves que sí no pueden faltar ni en el storyline ni la sinopsis argumental, porque aparte cuando vos te vas a encontrar con tus entrevistados, vas a ir a buscar eso. Y va a ser una conversación donde vos vas a poder recabar un poco de información, porque si a cualquiera de esas personas uno le pregunta cómo fue el rol de la mujer en el periodismo de la República Argentina, seguramente tiene para hablar muchísimas horas, ¿no? Entonces digo, ir encontrando eso,
qué entrevistado sirve para qué lugar de cada pregunta, para qué cada tema, y todo eso puesto en la carpeta habla de una noción de conocimiento, de tratamiento del tema, de tratamiento del documental, de la producción periodística, y aparte no te vas por las ramas. Porque digo, si le prendés la cámara a determinados personajes, puedes estar todo el día grabando que no frena, ¿no? Y yo quería sumar algo más. No, quería sumar algo más a lo que dice Cristian. Y con respecto al recorte, es una cuestión de recorte, pero también de organización de la información, ¿viste? Digamos, por ejemplo, puedes decir que puede tener 3 capítulos, pues tiene 3 tópicos que puedes abordar, ¿viste? 3 temas bien específicos, o 3 períodos, ¿viste? Cómo establecer, digamos, parámetros reales. Y esto que te decía Ile, muchas veces con figuras muy renombradas termina, o sea, lo que sucede es que te pinchás, y cuando te pinchás, después es medio difícil volver a retomar. Pero bueno, digamos, dentro de lo que es la narración histórica siempre está bueno, digamos, generalmente, más que hablar de recortes, hablamos de selección en historia, ¿no? Entonces seleccionamos una parte de la narración, y entonces ahí tenés o tópicos determinados, por un lado, o periodizaciones, digamos, 3 periodos o 3 tópicos. Así que ponete un número real que sepas que podés abordar, qué sé yo, 3 o 4, o no sé, pero ordenátelo. La forma de ordenarlo es escribiendo. Y quizás ahí esto que dice Luciana en tu planteo, no sé quién te dirige, me parece, por ahí pones que son 6 capítulos y desarrollás uno en particular. Eso también es factible, esto es posible como modo de presentación. Pero al jurado le tiene que quedar claro cuál es el ciclo, o sea, a qué iba todo ese ciclo, si bien presentas un capítulo que puede ser el tercero, el cuarto, o el quinto, o también puedes decir, son capítulos que no tienen un orden, son indistintos, son unidades cerradas, ¿sí? ¿Quién te dirige? Perdón. Leonardo Mora. Ah, también. Respecto al recorte, sí, va apuntado más a el peso de la voz de la mujer. No sé muy bien por ahí describirlo en palabras, por eso como que se interpretó que iba a ser mucho más amplio. Y sí me había planteado que sean 3 capítulos, pero me pasó justamente hablando con Mora que me habló sobre los formatos y que por ahí si eran 3 capítulos tenían que ser más extensos de lo que yo tenía pensado, entonces por ahí dividirlo un poco más a 4 o 5 capítulos. Bien. ¿Alguien más quiere comentar sobre su plan o algo? Como para... Yo tengo una última pregunta. Por ejemplo, bueno, leí mucho con respecto al audiovisual, podemos presentarlo a un festival. No sé si es más pregunta para director o cabe en instancia de poder preguntar por acá. Pero yo no sé nada de festivales. ¿Cómo abordo una investigación de que mi producto quiero presentarlo en tal festival? O sea, ¿cómo empiezo esa investigación? No, bueno, yo para mencionar, hay veces que depende de qué festival, ¿no? Vos me decís, para San Sebastián, imposible que puedas ir a San Sebastián porque es al revés, ellos te convocan, te dicen, vos vení y presentate, entonces no. Pero, por ejemplo, Festival de Medio Ambiente, que suele haber en Argentina, en la Patagonia, me decís, yo quiero presentar un documental para el Festival de Medio Ambiente que se hace en noviembre, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos es ir a ver de qué va ese festival, qué piezas se presentan, ¿sí? Porque por ahí hay varias categorías, entonces te dicen, tenés una categoría que es video minuto, otra categoría que es un formato para Instagram, otra categoría que son documentales, cortos documentales. Entonces acá vos empezás a decir, pero es un abanico el que tengo. Porque vos decís, yo me voy a presentar a tal festival, lo primero que aparece es a qué categoría, cuántos minutos, qué temática. Claro, eso es una ficción, por ejemplo. Bueno, a lo que voy es que vos vas al festival al cual te querés presentar y ves cuáles son primero, a qué convoca. Segundo, si hay instancias específicas de competencia en donde van a establecer qué tiene que tener cada uno de esos espacios, ¿sí? Esas categorías. Algunos festivales lo determinan, lo cierran y otros es abierto, ¿sí? Entonces, todo esto son cuestiones que ustedes tienen que investigar, porque ustedes van a decir, mira, yo quiero aplicar para tal festival. Bueno,
vi las condiciones, vi las bases, y que es abierto y que puedo presentar, y que la temática de este año tiene que ver con pandemia. Redondo, quiero hacer algo por ahí, ¿sí? Y es abierto. Después vos tenés que desarrollarlo para ese tiempo y forma, o sea, ahí corren otras cuestiones, que es cuándo es la presentación que se necesita, ¿sí? Entonces vos tenés que mirar, primero, si hay condiciones específicas con las cuales debes cumplimentar, segundo, cuáles son los tiempos y cronogramas, y si llego con la propuesta que tengo para la categoría X. ¿Sí? Si es un subsidio, ya es diferente, porque para un subsidio hay otras condiciones. Vos tenés que seguramente que completar un formulario establecido. ¿Por qué? Porque así como el INCA o ¿cómo se llama? El de las artes, el Fondo Nacional para las Artes, que también da subsidios, también te especifica qué tenés que presentar. Y muchas veces para aplicar ese subsidio no es tanto presentando un producto, sino un formulario escrito donde se te piden un montón de estos ítems. Ya ese formulario en sí es lo que nosotros decimos que se puede presentar como un TFI. Todo ese trabajo para ese formulario, ¿sí? Y quien te puede dar una mano seguramente es tu director de TFI, director o directora, porque conoce todo el proceso, conoce la profundidad, el área que trabajaron juntos. Entonces, no me cabe duda que ante un trabajo bien profundo es tu director o directora quien te va a decir, mirá, ¿por qué no pensás en presentarlo en tal o cual certamen, ¿no? o feria? Seguramente va a ser así. Sí, sí. Gracias. Ahí Hernán menciona un lugar donde se pueden subir algunos productos, no sé cómo funciona, yo desconozco cómo es Film Freeway, pero a lo que vamos es, cuando ustedes vinculen su producción a un festival, a un subsidio y demás, deben dar cuenta de ese lugar para decir, mira, yo lo hice en función de esto, entonces también al jurado le da idea del marco que tuviste para la realización, ¿sí? Ahora, si vos lo hiciste fuera de cualquier marco, tenés que ser muchísimo más claro por qué tomaste algunas otras decisiones, ¿sí? Bien, no sé si alguien más quiere consultar. Hay dos manos levantadas, perdón. Y vamos a ir cerrando, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, tenía una consulta que me surgió de la pregunta de Celeste con el tema de la regularidad y el TFI. Yo ya terminé de dar todas mis materias y supongamos que yo presento mi plan el año que viene, que supuestamente entra en vigencia la regularidad. Si yo ya sería irregular porque ya no me anoto más en materias, ¿puedo presentar igual el plan o es necesario hacer algún trámite? Debo decir que desconozco porque, ¿qué sucede? Como ahora no está sucediendo, no están, ¿cómo se dice?, pasando la regularidad, entonces no hay irregularidad. La irregularidad implica que tenés que hacer un trámite, es un formulario que inmediatamente te la levantan. Entiendo que con el plan, yo no sé cómo el departamento de alumnos sabe que vos seguís siendo regular. Ahí yo desconozco, ¿sí? Pero no es más que un trámite, o sea, no es que, perdí, ya está. Cuando ustedes en el SUI ya les aparece irregular, me consultan al departamento de alumnos, les explican en qué situación están y seguramente les van a decir, mira, no te preocupes, llenaste el formulario y en un año, tenés un año más de regularidad, ¿se entiende? Que ese también es el año más que tenés para presentar el TFI. Listo, bueno, gracias. No, nada. ¿Alguien más tiene consultas? ¿No? Bueno, igualmente están abiertos los canales propios de la Tecnicatura para hacer las consultas que necesiten y demás. Bueno, nosotros iríamos cerrando, me parece que estuvo muy bien el encuentro, como la otra vez, también lo voy a subir en la página como para que lo tengan algunos compañeros más de consulta, ¿sí? Me parece que no es lo mismo, pero bueno, nada, sirve para otros compañeros. Y bueno, es muy probable que, como dijimos, de acá a fin de año tengamos 4 encuentros más por los meses que nos quedan. Así que nada, seguramente nos encontraremos no con ustedes, o sí, con otros compañeros, quizás hagamos alguna práctica más específica, convoquemos a los que tienen plan para que charlen sobre el plan en algún momento, en algún otro momento sobre quienes pasaron por el proceso propiamente de realización del TFI, quizás alguna otra variante encontremos, pero me parece que está bien estos encuentros como para ir canalizando, ¿sí? Dudas y estas consultas. Entonces nada, nos despedimos hacia otro posible encuentro. Nada, ya empezaremos en unas 2 semanas, empezaremos las clases, así que ahí ya
entramos en ritmo, ¿sí? Gracias, Cristian, gracias, Luciana, y gracias, Néstor, por haber participado. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Gracias.